Hola, hoy tenemos una entrevista de opinión sobre el aborto con el sacerdote Raimundo Alberto Blanco Gamboa, que es un especialista en filosofía aplicada a la bioética. Entonces, vamos allá. Entonces, ¿cómo definiría usted el aborto? Pues el aborto es la interrupción del embarazo, ya sea de una manera espontánea, porque hay dos tipos de abortos, ¿verdad? El espontáneo, que se da en un periodo indefinido de la gestación, ¿verdad? Que aún no es viable el feto, ¿verdad? Y naturalmente por alguna cuestión, ¿verdad? O por alguna otra cosas no naturales, también es expulsado el feto, ¿verdad? Del cuerpo de la mujer. Ese es el no provocado. El provocado pues es pues ya como lo sabemos, ¿no? Por algún medio, pastillas, otro tipo de métodos que también van pues a hacer que salga el feto de manera no natural, ¿verdad? Del cuerpo de la mujer. Y esto pues ya es el aborto provocado. ¿Es un pecado el aborto? Es un pecado. Sí. Grave. Tanto espontáneo como provocado. El espontáneo no. Provocado. Hay que distinguirlo, por eso lo distinguí al principio, ¿no? El aborto no provocado no es un pecado, no se buscaba, no era el fin. Okay. Sí. En el caso de, bueno, hay veces que traen malformaciones o que es peligroso para la mujer el embarazo. Ahí, tampoco es pecado. ahí depende, porque ahí, por ejemplo, ¿qué tan viable va a ser? Ahí la medicina, los médicos, los especialistas te pueden decir si nace, si llega, si no va a nacer. Cuando se da ya una interrupción ya así externa o esa interrupción provocada, pues ya es pecado. Pero si te digo, si hay alguna malformación que no lo va a hacer viable, pues bueno, los padres pueden decidir, pero se recomienda que se lleve a fin. Porque cuando ya es, por ejemplo, decir, bueno, la mujer va a morir, hay que elegir entre la vida del niño, de la mujer, ahí es un pecado también, pero con un atenuante. Ahí es una disyuntiva entre dos vidas, la vida de la mujer, ¿verdad? Y la vida del hijo. Es una disyuntiva y es una disyuntiva ética muy fuerte. Para eso los hospitales deberían de tener un consejo de ética, ¿verdad? De todas las especialidades, tanto de derecho civil, penal, de religión, de la religión que sea la mujer o la pareja, especialistas en medicina, ¿verdad? Para poder que ellos decidan con una decisión informada, sabiendo todas las consecuencias, ¿no? Y a veces deciden, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, bueno, tuve relaciones, mi novia salió embarazada, vamos a abortar. O sea, es más grande la culpa, incluso el pecado, que lo anterior que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque el objetivo ya es eso. La mujer, por ejemplo, que está en peligro su vida, si no estuviera en peligro su vida, lo tendría, claro que sí. Pero acá es otro problema. ¿Por qué? Pues porque ya es la intención. Yo no lo quiero abortar. Entonces, ya ahí hay y pueden ser muchas cosas, incluso dicen la violación, ¿verdad? También que queda embarazada la muchacha, esto, lo otro. Dicen, pues puede tener la opción. Claro, hay un atenuante, es decir, de la responsabilidad, ¿verdad? Puede abortar si ella decide, pero también informada. ¿Sí? Exacto. Porque viene después unas consecuencias, ¿no? Y yo te digo, conmigo han ido a hablar personas que han sido violadas, mujeres, y no solamente muchachitas, ¿verdad? Sino mujeres ya maduras. Y le digo, usted decide, le di esto está mal, si es un pecado, es una situación que usted vivió traumante, la violación, pero también puede ser una gracia a la persona que viene. ¿Por qué? Porque pues él no tiene la culpa. Ni usted tampoco. Ninguno de los dos, pero es importante también descubrir que a través de eso puede venir algo muy grande. Algo muy bueno. Sí. Hay también las otras caras de la moneda. Yo no puedo decir que haya personas que lo vayan a rechazar, que no lo quieran, que lo aborten.
que lo den en adopción, qué sé yo, o sea, dentro de todo esto pues hay un montón de aristas y de cosas buenas o malas que pueden surgir, ¿verdad? No es nada más decir es bueno o es malo, sino que se tiene que ver a la persona en todo su conjunto y pues ayudar en el sentido de pues qué es lo que quieren, ¿verdad? Las consecuencias de un aborto provocado son estas. Las consecuencias de quedarte con tu bebé es esto, ¿verdad? El problema es que a veces ni siquiera hay una información, menos una formación. La información viene de fuera, ¿verdad? Pues estás estudiando eso, ¿no? Viene de fuera, pero la información nos forma o nos deforma. Entonces, cuando yo tengo una buena información, me forma para poder decidir ciertas cosas de la vida, e incluso esto. A veces decidimos informados, formados, con un buen criterio, ¿verdad? Y no presionados por lo que van a decir, por si es pecado o no, por qué va a decir la iglesia, si soy católico o si soy de otra confesión religiosa, qué va a decir la religión, qué van a decir mis papás, qué van a decir mis amigos, qué va a decir la sociedad. O sea, no es qué va a decir, sino cuáles son las consecuencias de una u otra decisión. Y siendo este un pecado, entonces sí se puede absolver el aborto como Sí, pecado. claro que sí. Independientemente De la situación, es un pecado grave que está reservado al obispo. El obispo es el que puede absolver de aborto, ¿verdad? El vicario general también puede hacerlo, ¿verdad? Por su oficio. Pero, por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma, pues nos dan la potestad de poder absolver de aborto. La iglesia lo perdona, ¿verdad? Si, por ejemplo, viene una muchachita aquí y no es Cuaresma, o una mujer, o incluso viene la pareja, yo pues, mando un mensajito al obispo, hay esto, puedo absolver, o le hablo por teléfono, o si no está el obispo, le hablo al vicario general, ¿verdad? Y le voy a esta situación, un aborto, no tengo la autorización de absolver, me dan la delegación, sí, yo absuelvo, se le tiene que hacer conciencia, pues que es un pecado grave, que puede, pues, se les recomienda, ¿verdad?, que a lo mejor pues hagan un bien a los niños, trabajen con ellos, ayuden en la casa hogar, de catecismo, no sé, algo que ayude a tienen que hacer algo más, no sobre la penitencia. 10 Aves Marías. Sí, tiene que hacerse pues algo que un poquito les ayude a ellos a reflexionar en el mal que hicieron, pero que también puedan hacer un bien en el sentido esto de los niños sobre todo, ¿no? ¿Qué tanto se parecen el punto de vista filosófico laico y el punto de vista filosófico religioso respecto a la otra? La filosofía cristiana, católica, dice, hay vida humana. La filosofía laica, atea, dice, no hay, es tu cuerpo. Y científicamente, a cualquier genetista que le pregunten, a cualquier médico, dice, es otra realidad genética. Y cuando en la realidad genética ya hay otra información genética, hay una nueva vida distinta. Entonces, ¿coincide la filosofía? Sí. La filosofía cristiana, que se fundamenta incluso en la ciencia, ¿verdad?, en la genética, dice, sí, pues hay vida humana que puede desarrollarse y puede llegar a ser vida, puede ser un bebé, claro que sea una persona, claro. Pero toda esta otra filosofía que está tendiendo a una realidad que ni siquiera es divina y menos científica, la atea, ¿verdad?, y que va en contra a veces incluso de la ciencia, aunque se llame filosofía, pues no tiene mucho de fundamento científico. Entonces ahí hay que distinguir. ¿Cuál es su opinión respecto al aborto? ¿Está bien absolverlo o está bien negar su absolución? ¿Y qué es? No, claro que está bien, ¿verdad? Es bueno y pues soy sacerdote y me ha tocado estar en esa situación. Me ha tocado acompañar a personas también que abortaron y yo he visto las consecuencias de esa situación. Porque no es psicológica, es espiritual, emocional. O sea, la verdad la mujer pierde cuando aborta a propósito, o se provoca un aborto, ¿verdad? Pierde una parte de ella.
Hay mujeres que a veces pierden a sus bebés, ¿no? Y los lloran siempre. Los lloran, ¿verdad? A pesar de que no abortaron, a lo mejor fue un aborto espontáneo, ¿no? Que no fue provocado, y lo siguen llorando. Estas mujeres que se provocan un aborto por diferentes circunstancias, pues todavía les duele eso, porque llega un momento en que les duele y se arrepienten. Y luego después van cargando con la culpa. Con la culpa de decir, pues es que si hablamos en cosas claras, podemos decir, pues fue un asesinato del más indefenso. Hay esta cuestión que se dice que cuando una persona mata a alguien, como que a veces pierden un brillo en los ojos. ¿Le pasa también a las mujeres que abortan? Sí. ¿Sí? Se vuelven muy tristes, se vuelven opacas, aunque a veces dicen que no les importa, de verdad les importa mucho. Y sí queda una huella grande, ¿no? En su persona, en su realidad femenina. Un aborto realizado fuera de un espacio médico esterilizado y controlado puede ser muy peligroso. Además de decir, no te lo hagas, ¿de qué manera podríamos ayudar a solucionar esta solución? A solucionar que no haya abortos, o a decirle a la mujer. Pues la no cuestión del riesgo del que se pueden morir, porque muchas mujeres mueren Sí. a la hora de estar haciendo ese aborto. Sobre todo, el problema es que las mujeres no tienen esa conciencia de que se pueden morir. Porque volvemos a lo mismo, o sea, no se les informa esto. O sea, ¿cuál es el proceso verdadero de un aborto? A mí me ha tocado pues estar en los hospitales ahí de México, en el movimiento Provida, ¿verdad? Del sector salud, por lo menos van a un hospital, pero tampoco eso garantiza de que no todo vaya a salir bien, porque hay cuestiones de hemorragias que a veces no se pueden parar, hay pérdida de sangre, tienen que poner transfusiones, o sea, todo lo que implica. Yo pienso que si hubiera más información verdadera, serían menos las mujeres que hicieran eso. Yo sé que no lo vamos a poder evitar por ningún medio, porque pues se va a seguir dando y es una situación muy triste, pero sí por lo menos ya que haya una realidad informada. ¿Qué se le puede decir a esas mujeres? Pues primero no culparlas, ni hacerlas sentir todavía más mal, sino decir que pues quien está ahí pues va a ser una persona, ¿no? Y puede dar mucho más de lo que ella piensa. No toda la población del mundo es católica y pues la mexicana tampoco. O sea, ya hay mucha gente, ya sí. Se ponen de moda otras cosas. ¿De qué manera convencería a estas personas de no practicarse un aborto? Una persona que no es creyente de Dios, ¿cómo la convence? Pues simplemente por esta cuestión de razonable, ¿no? Y esta cuestión científica que ya hablábamos. Porque hay muchos argumentos, por ejemplo, decir, pues es que es mi cuerpo. Pues sí, pero eso ya no es tu cuerpo. Ya es una nueva realidad de vida. Genéticamente, científicamente, o sea, lo podemos ver. Y por ahí se puede ir también por la cuestión de la razón. Y bueno, pues, y por los mismos derechos humanos, ¿no? Que dicen, el primer derecho es a la vida que tiene. Pues si una persona no respeta la vida de otro, pues ¿cómo? ¿Verdad? Y es ir en contra de esa realidad pues más humana. En esta cuestión me menciona de que es otro cuerpo, es otra realidad genética. Existe este argumento que dice que sí es otra vida, sí es otro cuerpo, por decirlo así, pero está dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, el argumento es algo así como que por estar dentro del cuerpo, entonces tiene derecho a decidir. Sí. ¿Qué hay ahí? Y ese es el problema, porque la mujer piensa que es solo de ella. Si es una realidad, por ejemplo, amorosa, donde los esposos o los novios o no sé, con quien tuvieron relaciones y hay esta realidad de que quedan embarazados, la decisión es de los dos. Y a veces nada más decide alguien. El problema a veces es también que deciden la familia, los papás. Sí. Y tú dices, bueno, pues es que, ¿cómo se le hace ahí para ver esto, ¿no? Para que
decida o no decida, pues es que son las circunstancias, ¿no? Y es muy difícil, por eso es muy interesante que se acercaran a alguien que pudiera ayudar, más que decirle es pecado, porque a veces vienen con los sacerdotes, es que me va a decir que está mal. Pues ella sabe que está mal, porque si vienen a hablar con uno ya saben que está mal el asunto. Pero, ¿cuáles son las opciones que se tienen? O sea, el aborto no es la única opción. Por ejemplo, los niños que dan en adopción muchas veces los niños sufren mucho. O sea, les toca estar en la casa hogar o en orfanatos, que no los cuidan, que no los alimentan. Ya sabe cómo es el gobierno, la negligencia, cómo es la naturaleza. Sí, sí. Entonces, ahí... Pues, pero, por ejemplo, si, digamos, una persona está embarazada y dice, es que yo no estoy preparada para tenerlo, pero no quiero abortar, pero si lo mando a un orfanato, pues es casi como matarlo. Entonces, ¿qué pues hay de orfanatos a orfanatos, ¿verdad? Hay lugares muy malos, hay lugares muy buenos. También en eso pues se tiene que ver. Por ejemplo, aquí tenemos una casa hogar en Matamoros, que están las hermanas, ahí tienen bebés, ¿verdad? Y pues vamos a visitarlos. A mí me toca a veces, ya hace mucho que no voy, desde la pandemia, pero iba a veces a visitarlos, a celebrar la misa con ellos, y ahí la madre los cuida. Claro que no es igual, claro que su vida es más difícil, pero uno no sabe, incluso la vida y la naturaleza humana saca de esos problemas y de esas situaciones cosas grandiosas. Entonces, el consejo siempre va a ser... El consejo siempre es darle la oportunidad. Yo, por ejemplo, como sacerdote, yo no le puedo decir no. Yo sí le voy a decir, lo mejor es que viva. Darle la oportunidad. Así como sacerdote, como filósofo, ya que ella dice, no, es que yo no, muy bien. O aunque no me pida la información, yo sí, mira, las consecuencias del aborto van a ser estas. Tú decides. Como última pregunta, padre. Yo que me he informado sobre el feminismo respecto al aborto tiene este lema que es educación sexual para informar, anticonceptivos para decidir y aborto legal para no morir. ¿Usted está de acuerdo con esto o cuál es su opinión al respecto? No. ¿No se debería legalizar el aborto? Yo digo que en la cuestión legal, bueno, pues debería de haber un derecho que regule todo esto. Porque ahorita, pero que lo regule bien. Que no nada más diga sí se puede, sino que haya de verdad una información. Porque la educación a veces no es formación. Entonces, se debería de hacer una buena normativa legal, no solamente para permitir el aborto, sino decir, oye, ¿por qué quieres abortar? Que llegan a las clínicas, abortan, pero nadie les dice por qué no pasan con un trabajador social, por lo menos, que dé una información, no pasan con un médico que les explique qué es lo que van a hacer, como los demás pacientes. Que si le trate como cualquier otra cosa. Pues sí, o sea, es un paciente. A lo mejor no es una enfermedad porque es un estado normal de la mujer embarazada. Pero sí va a suceder algo que no es normal y que va a traer consecuencias. Entonces, yo siento que eso que ellas argumentan, pues más que defender un derecho, pues las afecta más. Porque no se ha hecho una ley que vaya también previendo todo esto. Y hoy necesitamos mamás que ayuden a los hombres a ser buenos hombres, no machos. Una verdadera educación integral cambia mucho la mujer muy intensa. Pero pues bueno, eso es otro tema, ¿no? Para otra entrevista casi. Sí. Pues bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. No, gracias a ti. Pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y también por compartir sus conocimientos con todos. Pues un poquito. Todo quien los vaya a ver. Sí, ahí podemos hacer algo, pues claro que sí, con mucho gusto. Ojalá si pudiera más, ¿verdad? De verdad. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, Dios te bendiga. Gracias. Cuídate mucho. Igualmente.